preparándonos, vamos a tener nuestro tiempo de estudio y vamos preparando nuestras Biblias para estar en el libro de Apocalipsis, en el libro de Santiago. Me salió Apocalipsis ahí la primera página, entonces se me fue. Y vamos a pensar un poco sobre lo que hemos venido hablando de Santiago, ¿verdad? Este libro que nos habla de cómo vivir la vida cristiana de una manera práctica. Acompáñenme a orar para que sea Dios quien nos ayude a disfrutar este tiempo de estudio, que sea Dios que ponga en nuestro corazón la palabra, su palabra, y sobre todo que Dios nos lleve a la verdad, a poder aplicar verdaderamente la palabra en nuestras vidas, que esté guardada en nuestros corazones. Padre, te damos gracias por este día, Señor. Nos has permitido venir, nos has congregado, nos has reunido, Señor, para exaltar tu nombre, para cantarte alabanza, Señor, para adorarte, Señor, para disfrutar de tu palabra, Señor. Queremos rogarte que tú nos guíes, Señor, que seas tú por medio de tu Espíritu Santo poniendo tu palabra en nuestra mente y en nuestro corazón, Señor, para que sea algo real en nuestras vidas, que sea algo que podamos aplicar en nuestro diario vivir, Señor, que no se quede solo con información en nuestra cabeza. Ayúdanos, Señor, en el nombre de Cristo te lo rogamos. Amén. Bueno, hemos estado estudiando el libro de Santiago, y la semana pasada estábamos hablando un poco sobre la sabiduría que rige nuestra vida, ¿verdad? Aquella sabiduría que nos lleva a tener un comportamiento según de dónde proceda nuestra sabiduría, ¿verdad? Si nosotros apelamos a la sabiduría terrenal, entonces sabemos que nuestra conducta y nuestras obras, nuestras acciones no iban a ser correctas. Pero si nosotros apelamos a la sabiduría celestial, aquella sabiduría que viene de lo alto, sabemos que nuestra conducta va a manifestar que verdaderamente estamos siendo dirigidos por nuestro Dios y nuestro Señor Jesucristo. Hoy vamos a hablar de un tema que se lo voy a decir así: en base, según cómo sea nuestra sabiduría, eso va a determinar cómo nos vamos a relacionar nosotros con el mundo. Hablando de un sistema de vida, un sistema filosófico que está en contra de Dios, un estilo de vida que nos quiere llevar a vivir una vida que no va a tomar en cuenta a Dios, o si lo va a tomar en cuenta a Dios, no le va a dar el primer lugar, sino que le va a dar otro lugar que no es el que Dios se lo merece. Entonces vamos a hablar de una fe. El libro de Santiago es un libro que está escrito para mostrarle a una persona cómo se tiene una fe viva, de qué manera una persona puede mostrar con sus obras que su fe es genuina, que su fe es verdadera, y una de ellas va a ser, una de estas formas en que nosotros vamos a mostrar que nuestra fe es genuina, que tenemos una fe verdadera, va a ser en base a la relación que nosotros tenemos con el mundo. Entonces vamos a leer este pasaje. Ustedes acompáñenme, vamos a leer los primeros, vamos a leer hoy versículos 1 al 10 del capítulo 4, y vamos a ir viendo por secciones algunas partes. Dice la palabra de Dios en Santiago 4, versículo 1: ¿de dónde vienen las guerras y los pleitos entre vosotros? ¿No es de vuestras pasiones las cuales combaten en vuestros miembros? Codiciáis y no tenéis, matáis y ardéis de envidia y no podéis alcanzar, combatís y lucháis, pero no tenéis lo que deseáis, porque pedís mal. Pedís y no recibís, porque no pedís, decía. No tenéis lo que deseáis porque no pedís. Pedís y no recibís porque pedís mal, para gastar en vuestros deleites. Ok, algo que para mí fue una de las cosas que me impactó en estos primeros versículos, y sobre todo que me puso a pensar y examinarme a mí mismo, es que el escritor Santiago está escribiéndole a personas que ya conocen a Jesucristo y que han entablado una relación con Jesucristo y que ya son nuevas criaturas por medio de la fe en Jesucristo. Ahora, el que seamos nuevas criaturas
en Cristo no quiere decir que va a haber ausencia de problemas en la iglesia. Santiago está escribiendo a una iglesia que de alguna manera estaba manifestando problemas o de lo común que podía ser en aquel tiempo en la iglesia manifestar este tipo de problemas. Porque miren, en la primera frase en el versículo 1 dice: ¿de dónde vienen las guerras y los pleitos entre vosotros? No está hablando de dónde provienen los pleitos y las guerras entre las naciones, entre los estados, entre las religiones, entre los políticos o entre cualquier tipo de circunstancias que nosotros sabemos que terminan en conflicto, ¿verdad? Sino está hablando específicamente dentro de la iglesia, entre vosotros, es decir, entre nosotros, aquel grupo de personas que verdaderamente hemos creído en Cristo Jesús y estamos tratando de que nuestra vida manifieste una fe verdadera. Entonces la pregunta es para nosotros, entre nosotros, ¿de dónde creen ustedes que vienen estos conflictos internos que hay en la iglesia entre nosotros? Entre personas que convivimos y pertenecemos a la misma congregación, o entre personas que profesamos la misma fe en nuestro Señor Jesucristo. Entonces Santiago, digamos, a esta pregunta él prácticamente nos está dando la respuesta inmediatamente. ¿Por qué hay pleitos? ¿Por qué hay divisiones en la iglesia? ¿Por qué hay conflicto en la iglesia? Entonces Santiago nos dice: ¿no es de vuestras pasiones las cuales combaten en vuestros miembros? Santiago está diciendo, no es de sus deseos pecaminosos. No son ustedes mismos los que están provocando esas divisiones que hay en la iglesia. No son ustedes mismos los que están dejándose gobernar por esos deseos que hay en su cuerpo, en su naturaleza pecaminosa. No son ustedes los que se están dejando dominar por el pecado, de tal manera que ustedes viven en la iglesia con pleitos, con conflictos, con divisiones. ¿Saben? Y después viene una lista que manifiesta este tipo de conducta entre nosotros. Dice versículo 2: codiciáis y no tenéis, matáis y ardéis de envidia y no podéis alcanzar. ¿Se recuerdan que en los pasajes anteriores hemos venido hablando de aquellas personas que anhelaban el puesto de maestros y en su anhelo de ser maestros terminaban viviendo en celos y contiendas, ¿verdad? Ese anhelo le llevaba a unos juzgaban a unos maestros, otros juzgaban a los otros tenían celos de repente porque un maestro tenía más discípulos y el otro tenía menos, y terminaban habiendo contiendas. Y eso no ha dejado de ser algo que se manifiesta en nuestra era contemporánea, ¿verdad? En cuanto al cristianismo, que vemos que muchas veces, tanto en nuestra iglesia y quizás posiblemente pueda pasar en otra iglesia, que existe un conflicto en cuanto a por qué a una persona se le da más privilegio, por qué a mí no se me da este privilegio, por qué aquella persona está haciendo esto, yo lo podría hacer mejor. Y vemos que en vez de haber una actitud nosotros de decir, qué alegría que mi hermano está sirviendo, qué gozo que está participando en esta área, qué bueno que lo veo sirviendo, a veces en nuestro corazón existe más bien la contienda. Y Santiago sigue hablando en cuanto a contestar a esta pregunta: ¿de dónde viene todo eso? ¿Por qué existe eso en la iglesia? ¿Por qué existe este tipo de actitudes? Y lo que nos está diciendo es: todo eso proviene de sus deseos, de aquellos deseos celosos que nosotros tenemos de ocupar la posición, el cargo, el puesto, o hacer lo mismo que está haciendo otra persona dentro de la iglesia. Entonces Santiago le dice que nosotros en nuestra pecaminosidad nosotros codiciamos y no tenemos lo que codiciamos. Estaríamos, dice, matáis y ardéis de envidia y no podéis alcanzar. Esa es la idea, como que en nuestro celo, en nuestro afán de querer ser como, hacer lo que otro hace, o ser como otra persona, o tener el reconocimiento que de repente alguien anhelaría tener. Santiago dice que en estos contextos, en esta situación, es posible que una persona esté dispuesta a combatir, a luchar,
a matar si es necesario para poder tener aquella cosa que desea. Y está hablando, ¿saben? Lo duro de todo esto es que nos está hablando a nosotros, dentro de la iglesia. Este mensaje no está siendo dirigido para personas que están fuera de la iglesia, sino que está siendo dirigido especialmente para nosotros, para decirnos, porque Dios quiere que nosotros, los que estamos en la iglesia, sepamos cómo nosotros debemos comportarnos dentro de la iglesia. Así como Dios quiere que sepamos cómo comportarnos como creyentes, como personas que amamos a Cristo fuera de la iglesia, que es muy importante, también es muy importante que nosotros sepamos cómo comportarnos dentro de la iglesia. Dice, no tenéis lo que deseáis. ¿Por qué no tenemos lo que deseamos? Si yo anhelo algo para el Señor, si yo anhelo servirle al Señor, si yo anhelo poder contar con de repente un bien que me permita servirle al Señor, ¿por qué dice Dios que yo no tengo aquello que anhelo? Dice, pero no tenéis lo que deseáis porque no pedís. Entonces pareciera que fuera fácil, ¿verdad? Entonces diría, entonces esta cuestión solo es de pedírselo a Dios. Entonces solo es cuestión de decirle, Señor, te pido que me regales un carro y un buen carro, porque con ese carro yo voy a andar jalando a todas las personas de la iglesia que no tienen transporte, y de esa manera yo te voy a servir, Señor, pero dame ese carro. Dice la palabra que no tenemos lo que pedimos porque pedimos mal. Pedid, dice, y no recibís porque pedís mal, para gastar en vuestros deleites. Muchas veces cuando nosotros hacemos promesas a Dios, Señor, si tú me das esto, yo te voy a servir, si tú me das esto, yo voy a hacer algo. La evidencia de que eso es para gastar en nuestros deleites es que cuando yo me propongo algo para Dios, yo no tengo que recibir nada de Él para poder servirle. Si yo verdaderamente quiero servir al Señor, lo voy a hacer en la condición en la que Dios me tiene. Si no, puedo ir a traerlo en carro, puedo ir a buscarlo a pie a su casa y animarlo a que nos vengamos en bus juntos. Si yo no puedo de repente, por decir así, pagarle un bus, podría acompañarlo caminando. Si yo no estoy haciendo algo ahorita para servir al Señor, es mentira que si yo le pido algo, eso que espero que Dios me lo dé, lo voy a utilizar para el servicio de Él. Es ahí donde se manifiesta que nosotros pedimos para nuestros deleites. Es ahí cuando nosotros muchas veces en nuestro deseo de tener algo decimos, Señor, te ruego que me des una casa. Yo la voy a poner al servicio tuyo, Señor. Aquí se van a hacer las reuniones de oración, aquí se van a hacer los grupos de crecimiento. Dame una casa con una sala amplia para que pueda recibir a mucha gente. Pero en realidad lo que yo quiero es una casa amplia para poder vivir yo y para poder tener la comodidad que anhelaría de repente. ¿Por qué? Porque si yo quiero poner mi casa al servicio del Señor, aunque sea un cuartito el que tengo, ese cuartito ya estaría al servicio del Señor. Por eso Santiago nos está diciendo que nosotros pedimos y no recibimos porque pedimos mal, porque estamos, en realidad en nuestro corazón está centrado en tener aquella cosa que yo anhelo para disfrutarla yo, para mi deleite, para mi gozo. Y por eso es que Dios no me va a contestar las oraciones que están enfocadas en deleitarme a mí mismo. ¿Saben por qué? Porque Dios me ama, porque Dios sabe que es lo mejor para mí, y Dios sabe que darme algo que va a terminar siendo para mi deleite es como que me diera algo que me termine apartando de Dios. Muchas veces, son casos muy comunes en la iglesia que no se han dado pocas veces, se han dado muchas veces. Existen personas que han tenido necesidades difíciles de trabajo y han pasado sin trabajo por algunos periodos de tiempo considerables, y como iglesia nos hemos unido para orar y hemos clamado a Dios que provea un trabajo, que provea una fuente de ingreso, que le ayude para que pueda sustentar su vida. Y saben, mientras estas personas tienen la necesidad, hemos visto que son personas fieles en la iglesia, que son personas constantes, que son personas que animan, que apoyan, que sirven, pero cuando Dios les contesta sus oraciones, cuando Dios les provee un trabajo, entonces Dios pasa a un segundo plano y el trabajo toma un primer lugar. Y saben, ese anhelo de su corazón que de repente no fue provisto por Dios, ese terminó siendo aquello que alejó a la persona de Dios.
Y eso sucede muchas veces. Y Dios en su sabiduría no nos va a dar aquello que va a ser para nuestro deleite, porque eso que es nuestro deleite se puede convertir en lo que nosotros anhelemos y en lo que nosotros deseemos, más que desear a Dios mismo. Ahora, Dios sí nos va a dar aquello que va a ser para acercarnos a Él, para nuestro provecho verdadero, no para nuestro deleite. Entonces Dios en su sabiduría no me va a dar aquello que me va a alejar de Él. Pero recordemos, no solo Dios provee en esta tierra. Muchas veces también Satanás dicen que es el príncipe de la potestad del aire. Y cuando Jesús fue tentado, Satanás llevó a un lugar alto a Jesús y le mostró, dice, los reinos de la tierra. Y Satanás le dice, todo te lo voy a dar, si postrado me adorares. También Satanás tiene el poder para abrir puertas en esta tierra. Y seguramente nos quiere abrir muchas puertas, y son puertas que nos van a llevar a separarnos de Dios. Tal vez a nuestra vista, ante nuestros ojos, van a ser buenas opciones, excelentes puertas abiertas, pero seguramente si no vienen de Dios, no son buenos para nosotros. Recordemos en Santiago 1, estábamos leyendo hace algunas semanas que toda buena dádiva y todo don perfecto descienden de lo alto, ¿verdad? Entonces, si algo no desciende de lo alto, si algo no desciende de Dios para nosotros, no es bueno para nosotros. Si la procedencia no es Dios, entonces no es bueno, porque nos va a alejar de Dios. Entonces, esa es la razón por qué muchas veces nosotros no tenemos lo que pedimos, porque esa petición no está centrada en Cristo. Esa petición está centrada en nosotros mismos. Esa petición viene porque yo tengo deseos y celos y anhelo ser algo, anhelo tener algo, y sobre todo esas cosas que anhelo posiblemente son conflictos que hay en la iglesia. Son conflictos. Entonces, Dios no quiere que nosotros vivamos de esa manera. Vamos a ver los versículos 4 y 5. Dice, oh almas adúlteras, ¿no sabéis que la amistad del mundo es enemistad contra Dios? Cualquiera pues que quiera ser amigo del mundo se constituye enemigo de Dios. ¿O pensáis que la Escritura dice en vano, el Espíritu que Él ha hecho morar en vosotros nos anhela celosamente? ¿Saben? Jesucristo, cuando oró por nosotros, le dijo al Padre, no te ruego que lo saques del mundo, sino que lo guardes del mal. Es un hecho que nosotros como creyentes tenemos que estar viviendo en este mundo, tanto en el sentido físico como en el sentido espiritual del mundo, ¿verdad? De este sistema que está gobernado por Satanás, que empuja a las personas a apartarse de Dios, a vivir una vida alejada de Dios. Jesucristo no le dijo al Padre, oró por nosotros, no porque nos sacara del mundo, sino oró para que nos guarde del mal, porque la iglesia es la luz del mundo. Mientras que cuando Jesús estuvo, Él era la luz que alumbraba, pero Él hizo que nosotros nos convirtiéramos en la luz que alumbra ahora a este mundo que está en tinieblas. Entonces el problema no es estar en el mundo, el problema es que mi corazón, que en mi ser yo me haga amigo del mundo, que yo entable una buena relación con el mundo, que yo pueda decir, no, yo estoy tranquilo con el mundo, no tengo ningún tipo de problema, no hay conflicto con el mundo. Ahí es donde va el problema, cuando yo entablo una relación con el mundo, con este sistema y estilo de vida que me quiere apartar de Dios. Tenemos un problema grandísimo cuando nosotros nos hacemos amigos del mundo, nos constituimos enemigos de Dios. Esto es algo tan sencillo como, por ejemplo, lo voy a decir así, usando algunos ejemplos. Digamos que Don Perfecto y Don Sergio son enemigos a muerte. Y yo digo, voy a entablar una relación y me voy a hacer amigo de Don Perfecto. Pero digo, también voy a ser amigo de Don Sergio. Entonces, yo sé que no voy a poder ir a don Perfecto y decirle a Don Sergio, acompáñenme, porque voy a ir a visitar a Don Perfecto. Porque Don Sergio diría, no, nunca, donde es el Señor no voy, imposible. Y si le digo a Don Perfecto, acompáñenme el día, no, nunca tampoco, yo no voy a acercarme a ese Señor. Y saben, si yo
toma un lado, el otro va a decir, me está traicionando porque está prefiriendo la amistad de mi enemigo que mi amistad. Y Jesús lo dijo de una manera en Mateo 6:24, nadie puede servir, dice, a dos señores, porque amará a uno y aborrecerá al otro, o amará al otro y va a aborrecer al primero, ¿verdad? No es posible que nosotros podamos decir, yo puedo vivir una vida amando al mundo, siendo amigo del mundo, y decir, también soy amigo de Dios y también amo a Dios. Si yo amo al mundo, en ese momento yo me estoy constituyendo un enemigo de Dios, porque amar al mundo es consentir lo que el mundo hace, consentir el estilo de vida del mundo. Y si yo consiento en mi vida ese estilo de vida, si yo participo, si yo simplemente podría decir, no me incomoda relacionarme con el mundo, entonces yo en ese momento me estoy convirtiendo en alguien que le ofende a Dios, alguien que se vuelve ofensivo a Dios. Es como decir, no, yo tolero el pecado, puedo relacionarme con personas que viven abiertamente en pecado, puedo estar con ellos, disfruto pasar tiempo con ellos, yo sé que están pecando, que están ofendiendo a Dios, pero yo tranquilo, yo no estoy con ellos. Es como decir, yo puedo estar con personas que están ofendiendo a Dios y no les importa y se ríen de ofender a Dios. No, pero yo tranquilo. Es como que con nosotros nos pusiéramos a pensar, si hay una persona que está ofendiendo a un ser que nosotros amamos, pónganse a pensar de repente en su mamá, en su esposa, en su esposo, en uno de sus hijos, y usted dice, no, yo puedo entablar una relación, es que esta persona odia a mi hijo, lo insulta, lo golpea, lo maltrata. No, pero yo tranquilo, yo soy buen amigo de él, no hay problema, yo puedo estar con él, no me meto en eso, hay que él haga lo que quiera, no hay problema. Eso sería lo mismo que decir que yo puedo entablar una relación con el mundo, una amistad con el mundo, y que eso no va a afectar en nada mi relación con Dios. Si un padre ve que están ofendiendo a su hijo, ese padre va a reaccionar y no va a ser posible entablar una relación con una persona que abiertamente quiere estar ofendiendo y dañando a uno de sus hijos. No va a ser posible, no lo va a permitir, no lo va a tolerar. De la misma manera, si nosotros entablamos una relación con el mundo, si entablamos una amistad con el mundo, es como que estuviéramos diciendo, a mí no me importa que se ofenda a Dios, ellos pueden pisotear el nombre de Dios y a mí me da igual. Igual a mí me gusta estar aquí, me gusta estar con ellos, me gusta estar con estas personas, me gusta estar en estos lugares, y no importa, yo sé que ofenden a Dios, yo no lo hago. Me da igual que ellos sí pisoteen a Dios, yo no lo voy a hacer. Eso sería entablar una relación con el mundo. Y el problema es, para nosotros, es que en ese momento estamos en una relación de enemistad con Dios. Gracias, Carlos. Ahora, quiero que miremos el versículo 5, especialmente dice, o pensáis que la Escritura dice en vano, el Espíritu que Él ha hecho morar en nosotros nos anhela celosamente. ¿Sabe? Dios tiene un anhelo en su corazón. El Espíritu que Él ha puesto a morar en nosotros anhela de una manera muy celosa ver que nosotros seamos personas leales a Dios, que seamos personas fieles a Dios. Ese es el anhelo del Espíritu Santo en el que Dios puso en nuestro corazón para dirigir nuestra vida, ver que nosotros seamos personas que somos fieles a Dios, que amamos a Dios. ¿Recuerdan el versículo 4 de cómo señala a este tipo de personas que entabla una relación con el mundo? Almas adúlteras. ¿Saben por qué? Porque Dios ve la relación de la iglesia con su hijo como una relación de matrimonio, donde Cristo es el esposo y la iglesia es la esposa. Y si la iglesia, que somos nosotros, entablamos una relación con el mundo, estamos entrando en una relación como de adulterio. Yo no sé ustedes qué piensan que podría pensar mi esposa si yo de repente conozco a una dama y entablo una relación muy amistosa con esta dama y empiezo a comunicarme, a pasar mensajeando con esta persona, y me divierto estando con ella, y de repente como que hay momentos donde ya le digo a mi esposa, mira, es que voy a ir a estar con mi amiga porque vamos a ir a divertirnos un rato.
yo no estoy haciendo nada malo, no te preocupes, solo nos divertimos, hablamos, salimos a tomar un café, eso no es ningún problema. ¿Cómo creen que se sentiría mi esposa? ¿O cómo se sentirían ustedes si su esposa, si su esposo hace algo de esa manera? ¿Sabe? Esa cosa enciende un furor en nosotros, enciende algo difícil de aplacar. Y si nosotros estamos jugando con el mundo de esa manera, es como que estuviéramos encendiendo eso en Dios, un celo que es difícil de aplacar. Porque Dios nos anhela celosamente a nosotros, Él anhela nuestra compañía. ¿Saben? El problema de hacer una amistad con el mundo es que el deleite de nosotros está en el mundo. Es que lo que me alegra el día, la semana está en el mundo. Es como que yo pasara pensando, pues chica, qué largo se me hace que sea el viernes, porque el viernes es el día de ir a parrandear, es el día que yo voy a ver con mis amigos, es el día que voy a disfrutar esta semana. Entonces es como que el anhelo y el deleite mío se encuentra en el mundo, y ahí es donde está el problema. Cuando nosotros lo que anhelamos es pasar tiempo con el mundo, entablar esa relación amistosa, y nos convertimos en personas que traicionamos a Dios, porque Él nos ha mostrado su amor primeramente. En el libro de Primera de Juan, capítulo 4, dice que nosotros le amamos a Él porque Él nos amó a nosotros primero. Él nos amó primero, y si nosotros aún viendo esta muestra de amor decimos, no, es que yo quiero estar allá, es que allá es donde yo me divierto, allá está mi gozo, allá está mi deleite. Sí, yo lo amo a usted, Señor, pero yo donde yo la paso bien es aquí. ¿Sabe? Ese es un problema diferente. No entablemos una relación con el mundo. No consideremos que vivir una vida en relación con el mundo, convivir con lo que el mundo, como el mundo convive, tener una relación abierta con el mundo y disfrutarla, no podemos permitir que si nosotros vivimos así, Dios va a estar bien con nosotros, o nosotros vamos a estar bien con Dios. No es posible. Estamos en un adulterio espiritual. Vamos al versículos 6 y 7. Dice, someteos pues a Dios, resistid al diablo y huirá de vosotros. Acercaos a Dios y Él se acercará a vosotros. Pecadores, limpiad las manos, y vosotros los de doble ánimo, purificad vuestros corazones. Recuerden, esto lo está hablando a la iglesia. No le está hablando a personas inconversas, está hablando a personas que han creído en Cristo Jesús. Entonces, para que nosotros combatamos, que nosotros no cedamos a esos deseos que hay en nuestro corazón, que nos llevan a tener este tipo de vida de contienda, de guerra, de pleitos en iglesia, entonces, ¿qué es lo que tenemos que hacer para que nuestra vida no se caracterice por eso? Sometámonos a Dios y resistamos al diablo. ¿Saben? La idea de someterse a Dios es ponerse bajo la autoridad de Dios, dejarse dominar por Dios. Dejemos que sea Dios quien domine nuestra vida. Permitámosle a Dios que tome el control de nuestra vida. Tomemos la decisión de vivir una vida en obediencia a Él. Que cuando encontremos un mandato de Dios en la palabra, que cuando encontremos una exhortación de Dios, nosotros no tengamos que estar luchando en ¿tendré que hacer esto o no tendré que hacer esto? ¿Será bueno o será malo que lo haga o no lo haga? No, si nosotros nos sometemos a Dios y decimos y encontramos un mandato en que Dios diga, no mentirás, entonces yo diría, no, la mentira no es tolerable, no la puedo consentir en mi vida porque Dios no lo tolera. Yo me voy a someter a Él y voy a actuar en obediencia. Si yo sé por medio de Dios, por su palabra, por su Espíritu Santo haciendo una obra en mí, que Él me está indicando en mi corazón y me dice, no es correcto estar en este lugar, no es correcto frecuentar este lugar, no es correcto tener estas relaciones, no es correcto tener estas amistades. Si yo me someto a Dios, yo no voy a estar con una lucha de decir, ¿será bueno o será malo? ¿Lo tengo que hacer o no lo tengo que hacer? Cuando ya Dios ha puesto en mi corazón la certeza de que lo que estoy haciendo o lo que estoy buscando o las amistades que tengo o los lugares que estoy frecuentando no son agradables a Dios. Si yo me someto a Dios, voy a tomar la decisión de no frecuentar aquello que Dios no quiere que frecuente, de no ver aquello que Dios no quiere que vea. Eso es el sometimiento a Dios, tomar la decisión de vivir una vida de una obediencia verdadera, someterse a Dios y resistir al diablo.
¿Y qué va a pasar? El diablo, que es el que incendia en nosotros pecaminosidad que nosotros andamos cargando, él va a huir de nosotros. Va a darse cuenta que no va a poder penetrar la defensa que nosotros tenemos de querer ser personas leales a Dios, de que no vamos a entrar en un adulterio espiritual con Dios. Entonces él, por lo menos por algún momento, mientras estemos con la guardia puesta, él se va a alejar de nosotros. Si se fijan, la enseñanza de la Biblia en cuanto a la lucha espiritual y poder vencer a Satanás no tiene que ver con estarle ordenando que se vaya, con machacarle la cabeza, con cualquier otra cosa que se ha inventado en esta era contemporánea de luchas contra Satanás. Nada que ver, ¿verdad? La Biblia lo que dice es: sometámonos a Dios y resistamos al diablo. Él va a huir porque el poder de Dios va a ser el que lo va a hacer huir. Entonces esa es la forma en que nosotros vamos a enfrentarnos a Satanás. Ahora, él va a huir de nosotros. Vamos a ver los versículos siguientes, ¿verdad? Si nos damos cuenta, lo que Dios quiere es prepararnos y que nosotros tomemos la decisión verdadera de no entablar una amistad con el mundo gobernada por Satanás, donde nosotros le vamos a dar rienda suelta a nuestros deseos, a nuestras pasiones, que van a provocar que en la iglesia hayan pleitos y divisiones, ¿verdad? Pleitos y guerras. Recordemos, esta palabra está dirigida a nosotros. Versículo 9 dice: afligíos y lamentad y llorad, vuestra risa se convierte en lloro y vuestro gozo en tristeza. Humillaos delante de Dios y Él os exaltará. Recuerden, anteriormente decía: pecadores, limpiad las manos, y vosotros los de doble ánimo, purificad vuestros corazones. ¿Saben? Pecadores está hablando a todos nosotros. Cuando dice pecadores, purificad vuestros corazones, limpiad las manos, lo que nos está diciendo es: nosotros debemos tomar una decisión de vivir en santidad. Los de doble ánimo son aquellas personas que son constantes un tiempo y son inconstantes otro tiempo. Es como una onda del mar que viene y va. Esa es la idea de una persona de doble ánimo. A las personas de doble ánimo les dice: purificad vuestros corazones. Si existe doble ánimo, seguramente es porque está consintiendo algún pecado en su vida. Por eso alguna vez está bien, por alguna vez está mal. Entonces, pecadores, los de doble ánimo, purifiquemos nuestros corazones. Y después a estas mismas personas que se describen como pecadores y como personas de doble ánimo, les dice: afligíos, lamentad, llorad, que vuestra risa se convierte en lloro y vuestro gozo en tristeza. O sea, es cierto que el mundo provee algún cierto tipo de alegría, provee risas, provee un montón de cosas. Yo me admiro que normalmente los anuncios que pasan en la televisión, cuando anuncian, por ejemplo, cervezas, se mira un ambiente espectacular, todo el mundo riéndose, todo es una fiesta, todo es gozo, todo es risas, todo es alegría. Y es posible que sea cierto que estas personas puedan vivir en un ambiente de este tipo, entablando una amistad con el mundo. Pero Dios nos está diciendo que ese estilo de vida les provoque a ustedes tristeza, que sea un dolor para ustedes poder disfrutar de eso que el mundo les ofrece. Lamentémonos nosotros de lo mucho que disfrutamos lo que el mundo nos ofrece. Aflijámonos delante de Dios y no consintamos el pecado. Reconozcamos que si nos está dando placer, si nos está dando deleite, porque lo que el mundo nos va a ofrecer verdaderamente a un nivel carnal, por lo menos nos va a ofrecer deleite, pero Dios nos dice: aflijámonos. Que ese deleite, que esa alegría que nosotros podamos tener en aquellas cosas que nos apartan de Dios, que eso se convierta en tristeza para nosotros. No la toleremos en nuestra vida. ¿Y cómo vamos a hacer esto? Humillémonos delante de Dios. Humillémonos delante de Dios. Él va a ser el que nos va a exaltar. No está diciendo que nos va a levantar a una posición especial donde vamos a recibir alabanzas. Lo que nos está diciendo es que la humillación nuestra va a terminar siendo aquello de lo que nosotros nos vamos a poder gloriar. Como decía Pablo: no, yo me glorío en mis debilidades.
en aquellas cosas en las que Dios mostraba el poder para con Pablo, es donde Pablo se podía gloriar, donde él podía reconocer que verdaderamente él era lo que era por la gracia de Dios, por el poder de Dios. Entonces, que nuestra tristeza se convierta en gozo. ¿Sabe? Es necesario luchar contra el pecado en nuestras vidas. Hay muchas cosas que son pecado y que nosotros las practicamos, que seguramente provocan o producen o nos ofrecen cierto tipo de deleites y placeres. Pero lo que Dios quiere es que nosotros luchemos contra ese tipo de deleite, que renunciemos a ese tipo de placer. Cuando nosotros tenemos algún deleite que no viene de Dios, la Biblia nos llama a alejarnos de él, ¿verdad? Cualquier cosa que ustedes se puedan imaginar que les dé gozo, pero que los está alejando de ser fieles a Dios, entonces necesitamos luchar contra eso. Cada uno de nosotros tiene sus luchas diferentes, ¿verdad? Yo me acuerdo que en mis primeros pasos, en mis primer tiempo como creyente, me gustaba tanto el fútbol que mi lucha para decidir, la decisión entre ir y no ir a la iglesia, era la decisión entre ir a la iglesia o ir al estadio. Y eso que no era que estaba en algún lugar donde mirara por lo menos las potras de primera división de Honduras. Más bien miraba las potrillas de una liguita que teníamos en Ocotepeque. Pero era tanto el deseo y la pasión, y me provocaba tanta alegría ir a meterme a ese estadio, que mi lucha era: voy a la iglesia o voy al estadio. Y eso fue una de las cosas con las que yo tuve que luchar. De repente aquí cada quien tiene su propia lucha y cada quien tiene aquellas cosas en las que tiene que decirle: Señor, ayúdame a vencer esto. Yo voy a renunciar, voy a luchar contra el pecado, voy a apartarme de aquellas cosas que me están separando de ti, que me están separando de serte obediente, y voy a decidir estar humillado delante de ti. Pero saben, dejó de ser una lucha para mí eso. Hoy es insignificante eso para mí, no tiene ningún tipo de sentido. ¿Por qué? Porque ahora encontré más gozo en conocer al Señor, encontré más gozo y me da más alegría poder vivir una vida de comunión con Dios, ver cómo Dios está obrando en mi vida, ver cómo Dios ha transformado mi vida de algo que yo era antes a lo que Dios está haciendo conmigo hoy, y a lo que yo sé que Dios va a seguir haciendo en mí, y que Él va a seguir perfeccionándome a mí de aquí en adelante. Entonces cambié la alegría que me provocaba el fútbol por la alegría que viene de Dios, por la alegría de conocerlo a Él. Y solo cuando nosotros encontremos gozo en el Señor, un gozo más grande que lo que el mundo nos ofrece, es cuando nosotros vamos a poder renunciar a esos deleites temporales, porque va a haber algo más grande en nosotros, un deleite y un gozo más grande. Pero ¿cómo vamos a hacer esto? ¿Cómo va a provenir ese gozo y ese deleite en nosotros? Humillémonos delante de Dios. El primer paso es estar postrado delante de Dios y decirle: Señor, voy a negarme a mí mismo y voy a confiar en que tú me vas a dar el gozo que yo ando anhelando, que tú me vas a dar la paz, el ánimo, la fortaleza, esa vida abundante que prometió tu Hijo. Yo me voy a humillar porque estoy seguro que tu promesa es verdad. Voy a renunciar a aquello que me provoca placer y que me aleja de ti, porque me voy a humillar delante de ti, confiando que eres tú quien me va a levantar, que eres tú quien me va a dar gozo. Y el Señor que tenemos, que es fiel, lo va a hacer. Así que, hermanos, la exhortación y el ánimo para este día: no nos hagamos amigos del mundo, no consintamos en nosotros algo que nos acerque al mundo y que nos separa de Dios. Es una lucha que nosotros tenemos que tomar, y es una decisión que tenemos que decidir, que tomar cada día. Cada día, desde el momento que nos levantamos, tenemos que decir: Señor, este día voy a decidir serte fiel a ti. Este día yo quiero ser fiel a ti, quiero renunciar a lo que el mundo me ofrece. Ayúdame, dame el poder para vencer, dame tu gracia. Dice el versículo 6, me lo salté. Dice: pero Él da más gracia, por esto dice: Dios resiste a los soberbios y da gracia a los humildes. Saben, nosotros tenemos una lucha contra el pecado, una lucha fuerte. Nuestro cuerpo, nuestro ser anhela pecar. Pero saben, Él dice: Él da una mayor gracia.
el poder que nos da Dios, el favor que nos da Dios, es más grande aún que nuestra pecaminosidad. Por eso dice, el Señor resiste a los soberbios y da gracia a los humildes. ¿Saben? Dios nos va a resistir a nosotros cuando decimos, yo puedo solo. Yo puedo ir a este lugar y no voy a pecar porque yo sé quién soy. Yo sé que no me voy a meter a esto, yo sé que no voy a hablar aquí, yo sé que no voy a tomar, yo sé que no voy a hacer cosas que no le agradan a Dios. Yo puedo solo, yo estoy listo para vivir una vida sin pecado, aunque esté en ciertos lugares donde hay otra gente que sí peca. Saben, la Biblia dice que Dios resiste a los soberbios, aquellos orgullosos que creen que pueden por sí solos, Dios los resiste. La idea de resistir es poner una barrera y no permitirles avanzar, no permitirles prosperar en su vida, no permitirles seguir adelante. ¿Saben por qué? Porque Dios nos está hablando a nosotros, a sus hijos, y Dios no va a permitir que nosotros sigamos adelante en nuestra vida de pecado y que nosotros creamos que verdaderamente, vivamos creyendo que verdaderamente podemos avanzar sin la ayuda de Dios, siendo orgullosos y pensando que podemos en nosotros mismos. Pero Él dice que Él da gracia a los humildes, Él le da su favor. Ese favor, ese poder de Dios para vencer el pecado en nosotros viene cuando nosotros nos humillamos delante de Dios y reconocemos que no podemos por nuestra propia fuerza y que necesitamos depender cada día del Señor. La gracia de Dios para vencer nuestra pecaminosidad viene cuando nosotros nos postramos delante de Él. En el momento en que nosotros doblegamos nuestro corazón y le decimos, Señor, voy a confiar en usted, no voy a confiar en mí mismo, es en el momento en que vamos a ver la gracia de Dios obrando y vamos a ver cómo el poder de Dios se va a manifestar en nuestras vidas. Aquellas cosas que yo consideraba que no era posible que yo las hiciera, vamos a ver que Dios me va a dar el poder. De repente, si alguien tiene un vicio, si tiene una adicción, podría pensar, es que yo no puedo dejar esto. Pero si nos humillamos a Dios, vamos a ver la gracia de Dios y un poder más grande que el nuestro que nos va a llevar a vencer los vicios, los malos hábitos, a dejar las malas compañías, a alejarnos de lugares que no debemos. Aun cuando decimos, no, pero es que yo necesito esto. Esto es parte de mi vida, ¿saben? Dios da una mayor gracia cuando nos sometemos a Él. Así que vivamos y confiemos en que Dios nos va a dar el poder para dejar aquello que Él está queriendo que nosotros dejamos. Si sentimos que no somos capaces, recuerden que es la gracia de Dios el que lo va a hacer. Él nos va a exaltar, dice, Él nos va a dar el poder de hacerlo, de dejar el pecado, y va a llegar un momento donde nosotros vamos a poder dar testimonio de que el poder de Dios nos ha librado del poder del pecado. Así que, hermanos, no toleremos la amistad con el mundo. No seamos adúlteros, seamos fieles a Dios. Vamos a orar. Padre, te damos gracias por este día. Señor, perdónanos porque realmente, Señor, te hemos fallado tantas veces. Señor, hemos sido infieles a ti tantas veces. Hemos entablado amistad con el mundo muchas veces, Señor, y la hemos disfrutado, Padre. Te hemos ofendido. Perdónanos, Señor, no podemos por nosotros mismos. Ayúdanos, Señor, danos tu gracia para vencer el pecado, Señor, para que no cedamos a esos deseos que hay en nosotros que provocan contiendas en la iglesia, Señor, que provocan guerras y separaciones en la iglesia. Ayúdanos, Señor, que tu nombre sea alabado por nuestra forma de vivir, Señor, no solo por nuestras palabras, que podamos manifestar una vida que está sometida a tu Hijo Jesucristo. En el nombre de Cristo Jesús te lo pedimos. Amén.